Y como el remate del presidente, afortunadamente están saliendo nuevos escritores como Don Ramiro, escritor, y que el presidente incluso se ha referido a ti, pero a mí cuando veo esto, digo, con qué cara Aguilar Camín sigue criticando a López Obrador? No es que yo sea un fan incondicional del presidente, pero a juzgar por el comportamiento pasado, de que le escribía directamente al presidente para que pedirle que soltara ya la pasta. Esto te habla de una cultura, de Carlos Salinas de Gortari fue un gran, sabía cómo conquistar la mente y el bolsillo de los intelectuales, los consentía mucho, algo que ya no ocurre hoy en día, o a menos que yo no esté enterado y el presidente ya te autorizó un presupuesto para tus próximos proyectos literarios, querido Ramiro. Supieran que uno anda pateando el bote, ¿no? Ya ando vendiendo. De hecho, ahorita al final del segmento voy a subir los libros, los ando vendiendo por paquete en Twitter, para tener para los frijoles, como dice el buen Vicente Fox. Ahí están, mira, el paquetito ese en Twitter, para los que quieran, ahí me mandan mensaje directo por Twitter. Ando vendiendo los paquetitos de libros para como dicen, para mal comer y bien tomar, decía un vecino mío, ¿no? Pero vayamos al punto de esto, porque son los teóricos del resentimiento, la comunidad intelectual en México, porque también hay que ver eso. De hecho, les voy a recomendar también, hay un librazo que acaba de salir de un intelectual tapatío, chilango tapatío, Alejandro Rosado, que se llama Las coordenadas históricas de la 4T, donde él básicamente abunda el tema de los intelectuales. En mi canal, los que gusten después de Sin Censura, se pueden ir a mi canal y ver la entrevista que le hicimos de acuerdo a su nuevo libro, que es espectacular. Las coordenadas históricas de la 4T. Es un intelectual de primera línea, Alejandro Rosado. De hecho, es uno de los más grandes estudiosos de la obra de Octavio Paz. Ahora que tenemos la referencia de lo que pues, se han mal llamado las viudas de Paz, ¿no? Cuando se habla de Krause, de Sheridan, de todos ellos, ¿no? De las viudas de Paz, que para poder legitimarte en ese grupo tienes que escribir un mamotreto de 400 páginas de Paz para legitimarte dentro de ese grupo, ¿no? Pero en el caso de Aguilar Camín, nadie le puede negar su habilidad como novelista. Morir en el Golfo es un muy buen libro. Algunas de sus novelas son muy buenas. Pero viene el asunto como tú bien planteas, Jaime, el asunto de la administración de los egos. Salinas de Gortari supo administrar muy bien los egos de esta clase cultural, ¿no? Lo decía un amigo, un escritor de allá de la Ciudad de México, Omar Delgado, decía que no había, digamos, una intelectualidad, ¿no? Sino era una especie de secta, porque cuando firmaban las cartas, los trabajos firmantes eran las secretarias, los hermanos, los amigos, eran una comunidad que, aunque muchos de ellos ni siquiera escribieran libros, pero eran beneficiarios del sistema de contrapeso, digamos, que estableció Carlos Salinas de Gortari al darle todo tipo de prebendas y becas a los escritores mexicanos para que produjeran. Y estaba bien, porque vivimos en un país, tenemos que ser honestos, vivimos en un país donde un escritor no vive sus escritos. Somos pocos, aunque pobremente, los que vivimos de lo que escribimos y no de otra cosa. Pero en el caso, pues obviamente de ellos, pues obviamente de pasar de supuestamente, no sé si llamarlos intelectuales, Jaime, porque lo he planteado en otros segmentos de Sin Censura. Yo no creo que haya alguna universidad en este momento que diga, no, pues vamos a la cátedra Aguilar Camín, ¿no? Vamos a deconstruir el pensamiento de Aguilar Camín y vamos a explicar cómo es que este cuate pues, estaba al nivel de los existencialistas franceses o de la escuela de Frankfurt. No hay absolutamente nada de eso. Lo mismo con Krause, que como bien lo plantea Alejandro Rosado en su libro, pues el cuate pues es un biógrafo, y un biógrafo mediocre, o sea, ni siquiera eso, ¿no? Cuentan por ahí que Krause sueña con ganar el premio Nobel de Literatura. Imagínate, pues amigo, pues siéntese, ¿no? Digo yo que tengo yo más posibilidades de ganar el premio Nobel que Krause, la neta. Pero en sí esta construcción de la intelectualidad, digamos, el caso más famoso, que sí es un verdadero intelectual, pero también es digamos, que se lo comió el rencor, ¿no? Se lo comió el rencor, es como decía Rulfo, es un rencor vivo, el de Roger Bartra, que después de escribir Anatomía del Mexicano, de hacer el compilado de Anatomía del Mexicano, de escribir La Jaula de la Melancolía, regresa, ¿no?, a los escenarios con su regreso a la jaula, que es un mamotreto antiobradorista. Entonces uno dice, ¿dónde perdimos un pensador brillante? Y como él, pues muchísimos, ¿no?, que
que no se rehúsan a pensar, es que ese también es un caso, porque es muy interesante el tema de lo individual y lo colectivo. Al final de cuentas, fíjate que con un chofer de un Uber veníamos platicando, yo iba a la presentación de un libro y le preguntó, pues, ¿qué es la izquierda y qué es la derecha? Y le dije, pues la derecha tiende a buscar el beneficio individual y la izquierda busca a beneficiar a la comunidad. Le dije, pues eso es básicamente la definición más básica de izquierda y derecha. Entonces el muchacho se me queda mirando y dice, pues entonces yo soy de izquierda. Pues obviamente sí tendríamos que ser. En esta circunstancia, pues obviamente nosotros vamos hacia un estadio político nuevo, donde hay un cambio de paradigma social, en el cual pues estos intelectuales ya no tienen cabida. Es terrible que a estas alturas, porque yo si fuese ellos y con la estructura mental que tienen ellos y con el dinero que ellos han ganado, que han sido cientos de millones de pesos, como lo han comprobado los contratos de Enrique Krause y de Aguilar Camín, cuyo tiraje de sus libros, en su mayoría lo compraban las bibliotecas. El acervo cultural, el nuevo acervo cultural de las bibliotecas estaba inundado de nexos y letras libres, o sea, las bibliotecas no pueden invertir en su acervo cultural porque estaban plagados de esas revistas. Entonces, lo que yo dije que es muy importante y que es totalmente certero, por eso a veces me amo mucho a mí mismo cuando yo digo estas cosas, es que terriblemente, en el caso de los intelectuales mexicanos, cuando tú vendes la mayoría de tu tiraje a las bibliotecas y en un país donde casi nadie lee, pues tú piensas que estás exportando tu mensaje a una mayoría de los mexicanos, cuando la realidad es que tu mensaje se está perdiendo en el vacío. Y parte de esta tragedia, de esta intelectualidad mexicana, es no haber ampliado el mensaje o no haberse situado dentro del paradigma de lo que es lo mexicano, porque lo mexicano es lo comunitario, lo gregario, somos gregarios los mexicanos, y ellos nunca lo entendieron. Entonces, ahora que hay un cambio de paradigma social donde ya no tienen ellos cabida en el devenir histórico de esta cuarta transformación, pues obviamente están metidos en un gigantesco problema y eso genera una ola total de resentimiento, porque en el futuro, ¿quién se va a acordar de ellos? Porque parte del tema del ego es, yo quiero que mis obras perduren, como lo decía Schopenhauer, ¿no? Hay dos tipos de literatura, la literatura que viene para quedarse y que vas a leer con el mismo gusto dentro de 100 años, ahí están el ejemplo de todos los clásicos, o la literatura de moda, lo que publican ahorita estos cuates, lo que hay, la literatura sobre el narcotráfico, que es una moda y que muchos la explotan y que pues obviamente también las editoriales comerciales la utilizan. Entonces, es terrible en el caso de la intelectualidad tratar de entender que su lugar en la historia pues ha sido borrado por sus mismas acciones. Y sobre todo porque yo creo que fueron malos lectores de Francis Fukuyama cuando decía que era el fin de la historia y que el capitalismo había llegado para quedarse. Entonces, y eso es un terrible error para los que se precian de historiadores, porque los historiadores deben de saber perfectamente que la historia no es lineal. Entonces, pues le digo yo que la historia es como las cumbias, un pasito para adelante y un pasito para atrás, pero con ganas, y los hemos visto en muchas circunstancias y círculos, mi querido Jaime.